Bien, seguimos con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el doctor médico Gustavo Rondón. Gustavo, el tema que está en el ambiente también tiene que ver con el caso de Emerson Fasabi. El presidente ha señalado en Cajamarca de que aquí existe una confabulación de cierto sector de la prensa u otras personas que ponen titulares y que lo han señalado a él inclusive como si fuera un asesino. Tú en tu comisión has tenido la presencia de galenos del Ministerio o del Instituto de Defensa o del Instituto Legal que han estado a cargo de la autopsia del cadáver del señor Emerson Fasabi. Para que la gente sepa, Emerson Fasabi era alguien que brindaba servicios a la casa del presidente de la República. No era simplemente alguien que estaba por ahí, sino alguien que estaba vinculado hacía muchos años y que tenía una presencia importante, ¿no? Entonces se sospechan muchas cosas, que estuvo vinculado a las agendas y una serie de cosas adicionales. Entonces, por eso es que hay tanta preocupación sobre su muerte. Entonces, tú has tenido en la comisión a varias personas que han estado en contacto con el cadáver de esta persona, de Emerson Fasabi. ¿Cuál es tu percepción o cuál ha sido la conclusión de esta primera conversación con ellos? Lo primero es, Alfonso, que el diagnóstico, ahí nos basamos los médicos en ello, el diagnóstico probablemente no se corrobora mucho con este tipo de muerte. Ya, no vamos a hacer una novela tampoco, pero el diagnóstico es hemorragia pancreática. Entonces supone una pancreatitis, que es uno de los dolores más fuertes que tiene el ser humano, ¿no? Después del dolor al riñón, hay dolor de parto y el dolor pancreático está por ahí. Entonces es un dolor que te lleva, quieras o no quieras, al médico, hasta rampando por ponerle entre comillas. O sea, tú tienes que buscar apoyo, ¿no? Entonces, un dolor de ese tipo no hace que te quedes dormido con tu frazada hasta el cuello. Así es. Eso es muy extraño, ¿no? Correcto. Entonces uno va buscando correlatos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay este diagnóstico? Pero lo que nos llevaría ese diagnóstico, las expresiones de ese diagnóstico no son concordantes. Pero hay un especialista, no recuerdo su nombre, que ha dicho hace muy pocos días de que las conclusiones son definitivas. Ese señor Emerson Fasabi murió por un tema natural, o sea, no ha habido ningún tipo de asesinato ni muerte de otra especie. Eso ha sido simplemente falleció producto de lo que dice de esta hemorragia pancreática. ¿Cuál es tu percepción? Hemos encontrado en el certificado o en el protocolo de la autopsia que también hay hemorragia en pulmón, en riñón izquierdo y en corazón. Entonces, como que no solo ha sido páncreas, sino ha habido como una hemorragia en páncreas, encontrada en riñón izquierdo, no el derecho, y el pulmón izquierdo también, ¿no? ¿Y eso a ti, con tu experiencia médica, qué te hace pensar, por lo menos? En todo caso, el diagnóstico no era la pancreatitis hemorrágica, hubieras puesto multiorgánica. Cuando tú has señalado eso en la comisión a las personas que han estado presentes, que han estado en contacto con el cuerpo, ¿qué te han dicho? En el fondo vamos a tener que traer al colega el que ha hecho la descripción macroscópica, o sea, cuando le ha llegado el cadáver, porque una de las aseveraciones allá era que, y el doctor Aguinaga es especialista justamente en todo lo que es cavidad abdominal. Que también es parte de la comisión de fiscalización. ¿No? Y en ese sentido él dijo, no se corrobora. O sea, para que tú tengas una pancreatitis hemorrágica, tendría que haber habido antecedente de litiasis, ¿no? De problemas de abscesos en páncreas, etcétera. O sea, una serie de causales, pero que sin embargo no se encuentran. Por eso es que ha quedado pendiente que tenemos que invitar al colega que ha hecho ya la cuestión al abrir la cavidad, ¿no es cierto? Y entonces tú tienes que encontrar una serie de cosas. Y eso tiene que corroborarse con el diagnóstico final. Ahora, ¿y cómo se entiende esta situación? ¿Ustedes han pedido fotografías del cadáver? Nos van a remitir fotos, láminas de los tejidos, para que eso, a pedido de algunos colegas, para hacer la segunda prueba, ¿no es cierto? Cotejar. La señora Olimpia Moscovich Dolce, Carola Lozano Moscovich, estas personas que son los familiares directos, la señora Olimpia es la madre, le han enviado una carta al presidente de la República y esta carta dice con mucho respeto
que se sorprende porque el presidente haya llamado que era un simple mandadero, a alguien que estaba vinculado estrechamente a la familia, pero dicen que lo que están pidiendo es una audiencia al presidente para que el presidente les explique qué pasó con su hijo. Luego de un mes recién nos hacen entrega de sus cosas y se quedan con los celulares. ¿Por qué habrían de quedarse con celulares? ¿Por qué habrían de quedarse? ¿Ustedes han pedido los celulares o han preguntado qué ha pasado con todo lo que había en las pertenencias de Emerson Fasabi? Te voy adelantando. Hemos citado al ministro del Interior. ¿Para cuándo? Para el lunes 28. Pasando la semana de representación, él debe estar justo para explicar este caso y otras cuestiones pendientes que hay, ¿no? El presidente dice que no está bien que alguien esté diciendo por ahí que él ha sido un asesino. ¿Se concluye que él ha sido un asesino por investigar a la señora Emerson Fasabi y lo que ha pasado con su muerte? No, en lo absoluto. Al contrario, más bien tendría que colaborar para que esto se esclarezca lo más rápido posible. Yo vuelvo a reiterar, como médicos más bien tenemos que buscar la verdad, lo preciso, lo que debe ser y no estar probablemente haciendo, ¿no es cierto?, un escándalo de algo que si se comprueba, ok, porque la otra observación, Alfonso, es el protocolo para recoger el cadáver. ¿Y ahí qué cosa pasa? Que en el fondo son los familiares los que tienen que recoger. ¿Solamente ellos? Claro. ¿Por qué? Porque así lo manda. Claro, así lo manda la ley. Y solo puede recoger otro por orden del fiscal, pero debidamente comprobado. O sea, que tú digas, por ejemplo, mediante este documento, yo autorizo al doctor Rondón con DNI tantos a que, ya, muy bien, lo haga por mí. Y lo otro que es obviamente... ¿Ustedes han preguntado quién autorizó el traslado del cadáver de la morgue hasta Ucayali? También es cita para este día 28. ¿El ministro o quién está ahí? El ministro nos explicará lo que a él le corresponde. ¿Y esto del traslado? Va a llegar Juan José Peñafiel, creo que es el que recogió, y obviamente el director del Instituto Médico Legal, o el médico, perdóname, que es el que otorga el pase. Porque también mucho podríamos encontrar, o sea, a veces por no tomar la debida atención, alguien rompe el protocolo y dice, ya, usted se lo quiere llevar, aquí está varios días este cadáver, lléveselo. No es así. Ya, pero hay muchas personas que dicen lo siguiente, Gustavo, vamos terminando esta entrevista, y lo dicen así y es hasta cierto punto lacerante escucharlo, ¿no? Pero era un mandadero, era un chofer, ¿por qué hacen tanto problema por esa persona que se ha muerto? Bueno, esas personas no merecen ningún calificativo, para evitar cuestiones o palabras mayores, pero no, toda vida humana requiere más bien justo el esclarecimiento. Por eso cuando tú tienes un diagnóstico, tú tienes que corroborar de qué se murió, por qué, cuáles fueron las causas, si se pudieron evitar, no se pudieron evitar, es más, para corregir hasta errores, etcétera, ¿no es cierto? Incrementar a la misma ciencia, la investigación. Y cuando tú recoges el cadáver de una persona, indudablemente tiene que ser con todas las de la ley. Si no, imagínate tú que esto sería un mercado persa, ¿no? Y eso tiene que corroborarse, tiene que estar bien instituido. Hay protocolos. ¿Cuántas veces hemos podido ver que mil de cosas, ¿no? Por eso vienen las suspicacias. Entonces, cuando más bien alguien cree que le pueden estar imputando algo, más bien tendría que ser el primer interesado. Muy bien, yo voy y lo aclaro o envío a quienes corresponda. Con todo, nosotros, en el límite de lo que son nuestras facultades, lo que estamos haciendo es corroborar ese diagnóstico que no se condice con varias cuestiones que ya hemos conversado, y lo segundo, los protocolos y todo lo demás. O sea, eso hay que indudablemente tenerlo bien claro, para que no quede ninguna duda, porque si no se aclara, te puede quedar la duda. Y peor aún cuando alguien te dice, como has dicho tú, ¿no es cierto?, era un mandadero. ¿Cómo? O sea, toda persona merece... Claro, aquí lo que tenemos que tener claro es que la vida, cualquiera que sea el cargo o el rol de la persona, es igual de valorada, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, no, como tú eres así y yo soy así, yo valgo más. Si me pasa algo a mí sí me puedes investigar, ¿no? O si me pasa, pero si le pasa eso, no investigues eso porque esa vida no tiene valor. Es una barbaridad en el fondo eso. Entonces, porque se ha estado deslizando algunas opiniones diciendo, ¿cómo pueden estar hablando tanto de ese tiempo? ¿Por qué la prensa le dedica tiempo a una persona que se ha muerto y que finalmente era una especie de guardián de la esquina?
No es así. No, no es así, así es. O sea, que la gente que lo haya dicho, mejor que vaya a confesarse, ¿no? Porque realmente esto es lacerante, como dices tú. O sea, ¿cómo puedes tú, mira tú, o sea, no valorar una vida humana? O sea, no, es un ser humano, hizo un servicio, bueno, está inmerso en una coyuntura. Lo mejor es justamente quedar claros de que ya fue una muerte natural, se produjo por esto, que nos explique el colega y por qué hay hemorragia en el riñón, por qué en el pulmón también. Podría haber sido otro diagnóstico, no ese, ¿no es cierto? Y estamos en la capacidad más bien de corroborar si es cierto o no es cierto. O sea, en medicina tienes que ser, especialmente allí, muy estricto en eso. O sea, no puedes decir, bueno, una muerte se sucedió y bueno, este es el diagnóstico. Sí, pues, pero los hallazgos te dicen que son otra cosa. Mira cómo queda la propia ciencia, la propia ciudadanía, los familiares, la colectividad en general. O sea, no, eso más bien al contrario. Hay que terminar de investigarlo correctamente. Correctamente, ¿no? Muy bien. Sin apasionamiento. Muy bien, Gustavo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Muy Alfonso. amable. Siempre es un privilegio Muy amable. ser entrevistado por ustedes. Muy amable. Gracias, amigos. Vamos a una pausa. Seguimos con Redes y Poder.